Caminando por un barrio vecino con Morita, encontramos esta puerta escondida entre pinos y otras coníferas, y me dio como un aire de misterio, así que decidí usarla como inspiración para esta pintura. Como pueden ver, ya arranco sobre un fondo de color claro a base de lápices acuarelables Inktense que no se reactivan al pasar agua por encima. La idea fue romper con el blanco de la hoja, que a veces suele ser intimidante para comenzar a pintar. Entonces, al tener una mancha o un fondo de color que ya vaya sugiriendo algunas formas, me ayuda a sacar ese temor de arrancar con una nueva ilustración. Voy a comenzar planteando los colores de las plantas simplemente con manchas. Y muy importante cuando trabajen con blocks sobre un atril es fijar las hojas con unos ganchitos para evitar que se mueva todo. Ahí va. Continúo entonces con estas manchas que son muy sueltas, con pinceladas cortas para ir dando textura, que aunque más tarde se va a ir cubriendo con otras capas, suma mucho en el proceso de construcción. Yo estaba segura que había hecho una toma con las acuarelas que utilicé, pero veo que no, así que listos los colores aquí al costado de la pantalla. Y les comento que estoy estrenando un bloc de papel de acuarela de Hahnemühle, tamaño A5 de 200 gramos, y más adelante en el video les cuento el por qué la idea de estrenar un nuevo bloc. La idea que tenía para esta ilustración es generar un alto contraste entre las plantas alrededor y la puerta, y ese efecto lo voy a trabajar de dos maneras. La primera usando colores complementarios, es decir, toda la vegetación va a ser en tonos verdes y la puerta en rojo, bien marcado, bien intenso. Y segundo, utilizando contraste de texturas. Fíjense que al estar trabajando con manchas, los árboles y arbustos, las formas y los bordes no quedan 100% definidos y bien determinados. No se sabe qué plantas son, sino que queda como una sugerencia a libre interpretación de quien lo vea. En tanto la puerta sí va a tener bordes más definidos y sólidos, al igual que el marco. Entonces el foco de atención va a ser ese, y el entorno un decorado que acompaña. Como pueden ver, también hay un cambio en las pinceladas para dar la base a esta puerta y el marco. Ya no son tan cortas y aleatorias, sino que intento que sean más largas y cubritivas para que quede un poco más liso y bien definido. Últimamente vengo usando muchísimo los pinceles de punta chata o punta cuadrada para pintar, y la verdad es que ha sido todo un hallazgo para mí. Yo siempre he usado pinceles de punta redonda que permiten más detalle, con el afán de hacer pinturas o ilustraciones realistas y tratar de que queden perfectas como una foto. Y la verdad es que nunca pude, por lo que terminaba siendo muy frustrante. Pero con el pincel de punta cuadrada me animé a romper un poco esa estructura o esa idea de que tengo que ir por algo súper bien terminado y bien definido y probar con manchas y otras texturas. Intentar soltarme un poco también, y el hecho de que este pincel no dé mucho lugar a detalles es fantástico. Así que ahora lo uso casi siempre para estas pinturas / estudios. Uno de mis errores más frecuentes al pintar es que tiendo a utilizar la acuarela bastante pura, por lo que siempre me termino yendo a los tonos oscuros. Es decir, me cuesta mucho manejar los espacios de luz, por lo que, como en este caso, tengo que recurrir a otros materiales como acrílicos para poder pintar los tonos claros. Es algo que intento mejorar en cada pintura, pero bueno, me cuesta bastante y tengo que seguir estudiando el tema de valores. Así que acá preparé unos acrílicos con el siguiente pensamiento. Claro, el acrílico se puede pintar claro sobre oscuro, entonces me va a resultar más fácil. Pero la verdad no fue así, porque estos pomos que compré son súper baratos, no son de la mejor calidad, de hecho hasta cuesta mucho mezclarlos entre sí, como si fueran medio aceitosos, no sé, y no cubrían casi nada. Así que tuve que hacer muchas capas y al final terminé optando por mezclar un poco de estos acrílicos con un poco de wash blanco y así me permitió cubrir un poco más las superficies.
Mientras el video avanza, déjenme contarles brevemente el concepto o la idea detrás de esta pintura. Yo vivo en un pueblito rural muy chiquito al norte de Holanda y cuando nos mudamos acá nos pareció como que todos los paisajes eran iguales entre pueblo y pueblo. Todo, mucho campo, muchos invernaderos y por ahí las casas, digamos, muy parecidas. Pero a medida que empezamos a recorrerlos más, me di cuenta que encontraba rinconcitos con un algo que me llamaba la atención y me transportaba como a otro lugar. Entonces decidí plasmar estos mágicos lugares escondidos entre el paisaje cotidiano en pinturas que reflejen el lugar y el sentimiento al que me llevan, con un toque de fantasía, digamos. Y este portal rojo es la primer pintura de la que espero sean muchas en este blog de acuarela y que puedo ir transformándolo como en un pequeño libro donde voy dejando como registros de estos lugares que voy recorriendo, digamos, por el norte de Holanda o, digamos, en los pueblitos acá cercanos. Así que bueno, gente linda, ya llegamos al final de este proceso con esta misteriosa puerta escondida entre árboles y arbustos y pinos ya terminada. Espero que hayan disfrutado de este video, muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos la próxima, quizás con algún nuevo mágico lugar escondido por descubrir. Hasta pronto.